violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la 930 Radio Costa Rica. Es un verdadero honor estar aquí y poder compartir nuevamente en Los Enigmas de los Tiempos CR, un tema importantísimo que hemos estado viniendo desarrollando en miércoles pasado con respecto a lo que es la muerte o eso que nosotros llamamos muerte. Y bueno, un agradecimiento a nuestro hermano Juan Aguilera, que fue nuestro amigo y hermano que nos hizo la consulta y pudimos conversar y me dice que quedó bastante claro, que hay un montón de cosas que nos pusieron a pensar, pero bueno, qué bendición que todo esto pueda servir. La palabra amonesta siempre que tenemos que tomar lo bueno, despreciar lo malo, y la recomendación siempre de este servidor, Freddy Peña, es que ustedes puedan siempre filtrar todo a través de la palabra. Vamos a seguir con la segunda, bueno, valga la redundancia, la segunda parte del tema y podamos tal vez ver algunos punticos ahí que quedaron y que quiero que queden bastante claros porque eventualmente pueden ser algunas otras preguntas que tengan algunos amigos y que en algún momento todos tuvimos, ¿verdad?, con respecto a este mismo tema. Vamos a hacerlo de la mejor forma y vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos. Te agradecemos por el privilegio de estar, Señor, a través de esta radioemisora, Dios, y a través de los diferentes medios que nos aporta, Padre, para poder llevar tu palabra, para poder llevar un poquito de luz que nos da las Escrituras, porque no nos sentimos competentes por nosotros mismos, más por lo que la palabra dice, Señor, sabemos que ellas se cumplen en el sí y en el amén. Gracias, Padre, por eso. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, oh Dios, de que limpies las vías de nuestro entendimiento, que pongas un carbón encendido en mi boca, Padre, y que podamos entender, Señor, con claridad este tema tan importante que nos compete a todos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, gracias a los hermanos siempre de Control Master porque están en Teams, como decíamos antes aquí nosotros popularmente, o sea, están bien conectados y nos ponen ahí los enigmas de los tiempos. Los pueden venir y ver los programas que tenemos en nuestro canal de YouTube y usted visitar todos los temas que hemos venido desarrollando durante algunos años y usted verá temas interesantísimos de ciencia, temas interesantísimos de profecía, historia y todo lo que nos pueda permitir tener un crecimiento integral como cristianos. Bueno, hermanos, sin más preámbulo y saludando también a doña Odra, allá en Tampa, Florida, doña Odra, don Derby, qué gusto. También en Florida, nuestro hermano Eduardo Ulloa, gracias, Eduardo, bendiciones. Nuestro hermano Eduardo es de Orlando también. Bueno, qué bendición poderlos saludar en forma así personal y un saludo especialísimo, que no se me vaya, porque a don Nicolás Castillo, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía, gracias por sus oraciones, a toda su linda familia, el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, a su hija Gabriela también, muchísimas gracias, a su esposito y a todos los que de una u otra forma siempre están conectados y orando por nosotros para que el Señor nos permita seguir propagando y dando un poquito de luz pues en lo que es el campo de la palabra. Gracias, ya todos aprendiendo. Ok, vamos con el tema. ¿Qué es la muerte o eso que llamamos nosotros
la muerte. Nos habíamos basado, amigos y hermanos, en un versículo que se encuentra aquí en Hebreos 9:27 y nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea, no hay nada para usted y para mí, dice la Biblia, más que después del juicio, que ya la Biblia también se explica acerca del juicio investigador, el juicio de las naciones, que eso es un tema que vamos a meter despuesito de esto, porque han habido algunas consultas que vamos a ir despejando. Esto es un pequeño repaso. Ok, vimos que era el sueño, porque para despejar la consulta de nuestro hermano José, tuvimos que investigar si las personas que se morían podían venir de otros lados a traernos mensajes, y hoy es más específico el tema en eso, porque vamos a ver lo que es el campo del espiritismo. Y con esto quiero ser exactamente puntual y muy enfático en que no estoy diciendo que la persona que don José o cualquier otra persona que tenga algún sueño o algo es que está metido en espiritismo, que se le aparece alguna persona familiar entre sus sueños, no es que está metida en espiritismo, sino que son sueños normales dentro de lo que la ciencia nos dice que es el sueño. Entonces, durante el sueño nos dimos cuenta que hay una regeneración celular, una reparación de ellas, de fuerzas del sistema inmunológico. Nos dice también que se regulan las hormonas y se consolidiza la memoria. Cuando usted duerme, usted recuerda cosas que muchas veces, tal vez en su uso normal, ¿verdad? De todos sus emociones y sentidos diariamente, tal vez no se acordó, pero el subconsciente, el inconsciente, el sueño REM, todo lo que estuvimos viendo, que es lo que les estoy repasando en este preciso momento, nos indica a nosotros que no necesariamente eso tiene que ser una visión o un mensaje espiritual, sino que en nuestra condición humana nosotros también tenemos, aun cuando dormimos, ciertas emociones y funciones. Y ahorita voy a leer un versículo también enfático donde también dice la Biblia que hay sueños, hay visiones y hay profecía, y bueno, y todo lo que nosotros los creyentes en Dios, su palabra, en Jesucristo, nuestro Salvador, creemos. Amén. Así es. Ok. Dice entonces que hay diferentes patrones de actividades, el sueño no REM y el sueño REM, y que dentro de esas actividades los niveles de conciencia y funciones fisiológicas están, aunque estemos dormidos, están funcionales. Entonces, hermano José, como me dice que le quedó claro, qué bendición, y para mí también, porque aprendí montones también, repasando un poquito estos temas, y nos damos cuenta que aun cuando dormimos, nuestro consciente activa algunos pensamientos, emociones y funciones que nos permiten a nosotros a veces percibir cosas como si las estuviéramos viviendo. Bueno, gloria a Dios porque eso quedara claro para nuestro hermano y también para todos los que en alguna forma les puede haber ayudado. Entonces, es una fase de esa REM del sueño en el que aparecen los sueños, las pesadillas, así como la capacidad para que usted y yo, hermano y amigo, recordemos cosas que se nos habían olvidado. O sea, muchas veces usted dice, mira, qué bonito, yo vine aquí una vez donde mi tía y no me acordaba, pero ahora que vengo, sí, un día esto me soñé y vieras que me acordé que donde ella había un gallinero y tal cosa, y usted en el sueño se acordó y describe exactamente lo que desde niña había visto o desde niño había visto y se le había olvidado. Ok, entonces esa función, hermano José, ocurre dentro del sueño y no es necesariamente que pueda venir una persona de otro lado pues, o de otro esfera espiritual o otro plano astral, porque veámoslo en todos los términos, no solamente en el cristiano, que sabemos que están durmiendo los muertos, sino también un montón de hermanos y personas que pueden estar viendo este programa y que puedan ser de otros pensamientos y que puedan concebirlo así. No necesariamente el que usted sueñe eso es que tiene una visita de otro plano, para que nos entendamos. Ok, sí hay visiones, claro que sí, la visión y el sueño, muy diferentes, las catalogamos y las diferenciamos bien claro para que no tuviéramos ningún enredo en este asunto, ¿verdad? Porque una cosa es una visión y otra cosa es un sueño. La visión es la capacidad de ver más allá de lo que los ojos físicos pueden percibir. O sea, es lo que usted ve con los ojos de la mente. En Joel, aquí está el versículo, para que también quede bien claro que este servidor sabe que existen sueños, visiones, que hay profecía. Por supuesto, aquí en los enigmas de los tiempos creemos en las Sagradas Escrituras como única base de referencia para el cristiano
y la Biblia percibe bien claro que esas manifestaciones se dan por aquello de que nos vamos a curar en salud, ¿verdad? Y que no haya nadie que diga que se está predicando una falsa doctrina y que se dice que no se cree en esto. Y sucederá, Joel 2, 28, 29 de Joel 2. Y sucederá que después de esto, amigos y hermanos, vean qué lindo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Habla acerca de niños, de personas jóvenes, de personas que están todavía en estado de niñez. Vean qué interesante como la diferencia de los jóvenes y de los ancianos también. Tenemos que ser también claros de que al final de los tiempos Dios va a manifestar de una forma increíble. Así como el enemigo ha venido gestando y tramando este último episodio de la vida del ser humano y de este conflicto cósmico, también Dios tiene a sus hijos preparándolos para un derramamiento especial. Tenemos que tenerlo bien claro. Pero entonces sí, hay sueños, hay visiones. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Vimos que era la muerte. Ok, Leito García, gracias, Leito. Saludos, Leito. En esto quiero para que entiendas nuevamente, vuelvo a explicar el soplo de vida. El soplo de vida. El soplo de vida expliqué la semana pasada que es como cuando usted tiene la electricidad y la electricidad llega al bombillo y el bombillo junto con la electricidad genera la luz. La luz que es el alma del ser humano, donde están sus emociones, lo que él piensa, lo que lo hace ser un ser social, pensante, sentimientos, emociones, que es el alma, la genera esa electricidad del cable eléctrico, obviamente con la electricidad, y el bombillo fluorescente. Cuando el bombillo o cuando el hombre muere, es como que si el bombillo se quita, que es el nefes, el soplo de vida, perdón, más bien pongamos el bombillo, es el caparazón, el cuerpo del ser humano, y el nefes, el soplo de vida, es la electricidad que va. Cuando esas dos cosas se unen, forman la luz. Cuando alguna de esas dos es separada o ambas son separadas, amigos y hermanos, no existe el alma ni las emociones. Por eso en Eclesiastés y en todos los versículos que vimos la semana pasada no aparece más que el polvo vuelve el cuerpo y el espíritu dedía a Dios el que lo dio. Ok, el espíritu de Dios me hizo. ¿Quién da la vida? El espíritu de Dios, el soplo. Y el soplo del omnipotente me dio vida. Eso es lo que vuelve a Dios, el polvo, o nosotros como cuerpo, que se desintegra, que se descompone, vuelve a la tierra, y el espíritu bueno, por lo menos el alma del hombre, o el espíritu humano, o el alma viviente, desaparece. Ok, la muerte, fijarás en mí tus ojos y dejará de ser, así como la nube se desvanece. No volverá a su casa el muerto, lo vimos la semana pasada. Dice en Eclesiastés 9:5 que nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Su memoria, su olvido, es puesta al olvido, su amor, su odio, su rencor y su envidia. Jesús dijo de la muerte, vean qué interesante, y con esto termino y arrancamos con esto de Lázaro, el último fragmento de este tema. Jesús le dijo a Marta, vean qué interesante, lo que pensaba Jesucristo acerca de los muertos en Cristo, porque ustedes creen que Lázaro no hubiera tenido los méritos necesarios para irse al cielo en ese momento. Por supuesto que sí, pero Jesús les dijo, tu hermano resucitará, le dice Marta. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ya Jesucristo les había enseñado que iba a haber una resurrección, la primera resurrección que tiene parte el Hijo de Dios, y ese tema lo tengo que seguir. Por eso voy así y vuelvo a recalcarlo, porque me pidieron que enseñara qué era la segunda muerte, que enseñara por qué había una primera resurrección. Amigos, hermanos, todos van a tener una resurrección, buenos y malos, unos para vida eterna y otros para condenación y destrucción eterna y del eterno.
Ok, recordemos lo que nos decía el Señor Jesucristo en esa parábola, en esa pasaje de Lucas. Nos decía entonces que quitaron la piedra donde había sido puesto el cadáver y Jesucristo llegó donde estaba Lázaro. Recordemos, estoy parafraseando, llegó donde estaba Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió del sepulcro. Y recuerden, amigos y hermanos, que nuestro Dios es magnífico y poderoso. Ok, para que nadie se me diga que se me quedaron atrasados porque están viendo en algún momento en primera instancia este programa y puedan tener un repaso del tema anterior, que lo busquen en nuestro canal de YouTube. Y aquí fue donde arrancamos. Primera Tesalonicenses 4, 16, 18. Siguiendo con esto nos dice, ¿qué dice la Biblia para que uno pueda reforzarle eso a nuestro hermano José y a todas las personas que hemos venido conversando de eso? De que el muerto en Cristo no está en el cielo, que el muerto, el malvado, no está en el infierno. Bueno, Primera Tesalonicenses 4, 16, 18, porque decía nuestro hermano José que él sentía que había un familiar que estaba como en un aura bonita y otro como en una mala vibra, bueno, por decirlo así, parafraseando, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que no, que ellos están descansando aún, todavía están descansando. Dice, porque el Señor mismo, Primera Tesalonicenses 4, 16, 18, y aquí arrancamos ya con la parte final. El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes los muertos en Cristo? O sea que si mi tía murió hace 20 años y viene Jesucristo dentro de 5 años, mi tía va a estar resucitando. Entonces, dentro de 5 años no va a bajar del cielo con Jesucristo. De ninguna forma dice la Biblia que los santos vienen con Jesús. Los que vienen con Jesús son los ángeles en su segunda venida. En su tercera venida después del milenio, por esto este tema va a tener cola después del milenio, en su tercera venida, que ya viene a poner la nueva ciudad Sion sobre la tierra y a reinar en este cielo nuevo y tierra nuevo. ¿Qué va a hacer? Entonces ahí sí hay una resurrección y hay una segunda muerte. Entendámoslo. Los cristianos y los muertos sin Cristo están descansando. Todos en su debido tiempo van a resucitar y ese es otro tema que va a continuación despuésito de este, Dios mediante. Dice así: luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. O sea, nos vamos a ver en el aire. Entonces, esa creencia, amigos y hermanos, esa creencia que nos han metido muchas veces, que a veces nos quieren predicar y nos quieren hablar con respecto al infierno y un montón de cosas, y que la gente torturándose y que un hombre bajó. Yo no escatimo que hayan tenido un sueño, una visión, un malestar estomacal, porque lo explicamos el otro día tanto en sentido científico como también en fisiológico y en el psíquico. O sea, yo no dudo que hayan tenido algunas de esas experiencias o que haya sido una manifestación de otro tipo de espíritu, pero no es el Espíritu Santo que lleva a nadie al infierno, ni tal vez al cielo en visión. Puede hacer que lo lleve y que vea las cortes celestiales, pero no creo que vea ninguno de los que ya fueron o que han muerto en Cristo y que estén en el cielo, porque entonces la Biblia se contradice en este versículo. Ok, entonces la creencia de que los muertos, leíto en esta atención, siguen vivos y que van al cielo o al infierno es antibíblica. Me mencionaba Leo, y hablando acerca de lo que era Lucas 16, con respecto a lo que era la parábola de Lázaro y el rico. Yo quiero explicarle algo a todos aquí en este momento. Quiero que sepan lo que significa la palabra parábola. Solo eso quiero explicar. Tal vez me lo ponen ahí, me lo abren en pantalla para poder leer y que todos podamos leer en una forma clara. Y no, eso, muchísimas gracias. Dice así: parábola, narración de un suceso fingido. ¿Un suceso qué? Fingido. Y ve, allá arriba les puse a Lázaro viendo al rico comiendo en la mesa. Cuando usted se da cuenta, si busca uno de los programas que tenemos del infierno y que habla de eso,
pero lo estoy anotando en esta porque la consulta fue en esta, se da cuenta que eso jamás socialmente podía ocurrir. Eso no iba a estar, más bien tenían que estar a kilómetros fuera de las ciudades. Ok, es un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante, una enseñanza moral a reflejar. O sea, es algo que es ficticio, es un evento fingido, es una metáfora, por eso se llama parábola. Cuando usted busca el término en el diccionario de la Real Academia Española, yo creo que le va a quedar aún más claro que conmigo. Ok, entonces eso de que estaba él viendo allá y que estaba en el seno de Abraham y todo eso, y que le indica que Dios que no pueden pasar porque hay un abismo, indica un montón de cosas que no es que está en este momento todavía hasta el día de hoy el rico ahí llevando fuego a leña verde y a fuego lento como si fuera un ahumador. No, eso no es así. Pero que existe influencia satánica también que pueda hacer pensar y que haya llegado a crearse un culto bíblico, oiga, qué interesante, demoníaco, que está reflejado en la Biblia, que es el espiritismo, y que exista, claro que sí. Por supuesto, y por eso hay muchas personas que han dicho, claro, a mí se me apareció mi tía, me dijo, me vino, y fuimos a un lugar y vieras que la trajeron y la llevaron, y nos dijo dónde estaba y estaba por allá, y todos los misterios se resolvieron de la familia. Yo le aseguro que eso no es de Dios. Le aseguro que eso es demoníaco y satánico. Ahora, con esto no quiero decir que ni nuestro hermano José ni ninguno de los que estamos estudiando el tema estén metidos en estas prácticas, ¿verdad? Pero vamos a ser enfáticos de que muchas veces tal vez no conocemos bien el tema y yo quiero que sepamos qué es el espiritismo y por qué este tipo de cosas a veces son un poco peligrosas de que nosotros no las conozcamos y podemos enredarnos en que tal vez una visita, una visión o que alguien nos diga, porque he escuchado también a personas y me ha pasado con personas allegadas y conocidas que he oído cuando una persona cuenta que tuvo un sueño y la persona dice, hermana, eso significa tal y tal cosa, porque la Biblia dice que esto es esto y la otra dice que la otra es otra cosa y seguramente y hasta dentro del sueño han habido personas muertas involucradas. Entonces yo me quedo pensando hasta qué punto nosotros no tengamos bien claro cuáles son las prácticas de la nigromancia y del espiritismo y de los medios. Entonces vamos a ver claramente dentro de este tema de la muerte y los muertos que ya sabemos y vimos que están descansando y nada saben y que lo que se refleja en Lucas 16 es una parábola solamente para ilustrar de que la condición económica no te va a permitir ganar las riquezas espirituales, que siempre tesoros en el cielo y no la tierra, de que no pueden venir los muertos, ahí mismo lo dice de un lado para otro, perdone que les hable así a los ticos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces tienen que haber prácticas que sí dan ese tipo de manifestaciones. Ok, en este tema ya es pedagógico. ¿Qué es la nigromancia? Que tiene que ver también con la muerte. Ok, la nigromancia es un método de adivinación. Vean lo que implica este método. Para que nosotros entendamos que ya los muertos nunca nos van a visitar, ni porque yo siento la presencia de mi tía que se llega y se sienta en la máquina de coser y hasta abre las gavetas. No, dice, es un método de adivinación que implica comunicarse con los muertos. O sea, ¿cómo se va a comunicar usted con alguien con quienes la Biblia nos dicen que no tienen oídos, no oyen, no saben, que no tienen que ver nada con lo que se hace en este mundo? Por eso empecé con las reprises al principio con los versículos. ¿Cómo va a decir usted que eso es una visión o que eso es un mensaje cuando la Biblia dice que usted no debe comunicarse de ninguna forma? Entonces, esta práctica que se llama necromancia requiere la invocación de los espíritus de los muertos con la creencia de que tienen acceso a información sobre el presente y sobre el futuro fuera del alcance de nosotros los vivos. Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos tal vez a veces confundir y muchas personas pueden estar confundiéndose cuando quieren interpretar cuestiones que tengan que ver con muertos, sueños, visiones o cosas semejantes. O peor, aún
lo que es consultar ya, no sé, personas que leen el café, los naipes, toda la cartomancia, todo eso, que también tenemos programas muy extensos sobre eso, pero hoy vamos a hablar específicamente a las personas o a la gente que gusta de llamar a los muertos. Y no estoy diciendo con esto que nuestro hermano José haga esto jamás, porque ya explicamos que eso es normal. Yo he tenido sueños con personas de mi familia muy queridas que han partido y he tenido sueños, pero sé que es un sueño, que es algo que está ahí dentro de mí, del hipotálamo, ¿verdad? Y que en algún momento el chip se me conectó y funcionó dentro de mi descanso y memoria y sueños REM. Ok, entendido eso, le damos la diferencia entre una cosa y otra, porque también sí existe, amigos José y hermanos, personas que consultan y que creen y que hasta juegan números y todo este asunto, porque se sueñan con uno, un muerto de color moreno y otro que es que me soñé que se murió una tía, entonces ya la tía juega tal número y hasta cosas así. Y perdónenme, hermanos, pero lo he visto hasta en personas discreyentes. Ok, Deuteronomio 18, 10, 12. Por eso es enfático. Y que a todos nos caiga, que aquí no queden, como decía un amigo ahí de la distancia, que no quede títere con cabeza. Ok, Deuteronomio 18, 10, 12. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Medium, espiritismo, o sea, ahorita vamos a ver los términos, es consultar abiertamente a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Es que abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Ok, dos versículos más para que veamos que es bien enfática la palabra del Señor cuando dice que nosotros no tenemos que consultar nada que tenga que ver con muertos, ni nada de los muertos. El recuerdo, bueno, qué bendición, qué lindo, o malo en algún momento. Bueno, Señor, quítame esta tristeza porque algo tal vez me recordó o algo me enlazó con ese evento, con esa persona que ya se fue. Pero tenemos que entender que eso no es un sentimiento impreso de nadie del otro plano astral, ni de la otra vida, ni del inframundo, ni póngale el nombre donde usted crea que están o ha creído o creyó que están los muertos. Yo creí que estuvo en muchas partes, pero bueno, ahora entiendo a través de la luz bíblica que estamos o están o estaremos, si no viene Cristo nos lleva y nos transforma, descansando cuando venga la venida del Señor. Ojalá que nos podamos resucitar en esa primera resurrección, ¿verdad? Porque si no, estaríamos complicados. Ok, Levíticos 19:31. No os volváis a los medium ni a los espiritistas, perdón, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Isaías 8:19. Y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Es interesante esto, porque sí, muchas veces yo he escuchado algunas cosas, ¿verdad?, que se dan dentro de las personas que han fallecido y hay prácticas que se hacen. Entiendo el decoro que tiene que haber dentro de los nichos y todo, pero yo he visto personas hasta llevando cristianas, llevando oraciones y llevando cosas a un nicho, cuando tenemos que entender que el Señor va a restaurarnos a un cuerpo nuevo, ya no un cuerpo animal, como dice 1 Corintios y Romanos, sino que un cuerpo espiritual. Así que, hermanos, hay algunas prácticas que tenemos que irnos quitando, y si hablamos de otras todavía aún más acentuadas, como el Halloween y algunas otras, pues todavía más. Y que hasta eso ha incursionado dentro del pueblo. El pueblo no es Babilonia, qué pena, pero Babilonia se metió dentro del pueblo. Ok, Segunda de Reyes 21:6. Este Segunda de Reyes menciona a Manasés. Manasés era un rey, hijo de Ezequías, uno de los también reyes de Judá, y este niño empezó a gobernar a los 12 años, y en sus años de gobernación sobre el pueblo de Judá, hizo cosas increíblemente malas y abominables ante los ojos de Dios. Pero lo que más hizo este
pequeño rey que luego creció y se convirtió en un gran mal rey, fue lo que provocó la ira de Dios 700 o 660, 650 años antes de Jesucristo. Segunda Reyes 21:6, hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas y hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Ok, por eso vamos a ver y entender qué es el espiritismo, para que nosotros podamos tener ya una visión práctica, una visión objetiva de que muchas veces todas estas visitas, todos estos sueños, todos estos recuerdos y a veces, hermanos, les puedo decir por fe y testimonio, manifestaciones también paranormales que se dan con personas muertas, no es nada que espiritual ni que venga de Dios, sino proviene del enemigo, que es el que vino a matar, a robar y a destruir, y que es el padre de mentira. O sea, tenemos que entender eso, porque muchas personas han creado doctrinas y las han pasado por todo el mundo a través de videos, a través de audios, ahora que somos tan globalizados, predicando doctrinas de demonios que no existen, diciendo que han bajado al infierno y que han visto a las personas sufriendo y que el muerto tal le dijo y que el hombre tal le trajo. Y en congregaciones he escuchado eso muchas veces y me ha llegado materiales miles por miles en donde las personas dicen que bajan y suben y ven a los muertos y vieron a los familiares que ya estaban sentados en la mesa, de la gran mesa de la cena del Señor, bueno, del banquete celestial, Padre, un montón de cosas y las han propagado y lamentablemente eso no es más que espiritismo, porque la Biblia es bien clara y referente en dónde están los muertos, buenos y malos. Ok, porque lo estudiamos muy bien. Nos decía, así como los buenos, así los malos. Aquí el esclavo, aquí el libre. Aquí el pequeño, aquí el grande. Todo. Ok, ¿qué es el espiritismo? Se hace referencia a un conjunto, no solamente una cosa. Hay un montón de prácticas y cosas que uno tiene que irse tal vez conociendo y quitándose, que no es bueno que uno piense, ¿verdad? Que son cosas tal vez que vengan del Señor, porque no, más bien son cosas que tal vez o en nuestro psiqui o que tal vez de nuestras prácticas, tal vez adrede o tal vez no, las tengamos. Con un conjunto de convicciones, prácticas pseudocientíficas y doctrinas religiosas, eso es la inmortalidad del alma. Por eso les digo, y por qué soy tan enfático en esto, porque usted va a ver casi la mayoría de las iglesias, perdónenme, iglesias protestantes y de todas las denominaciones, hablando de que los hermanos están en el cielo y que los malos están en el infierno. Y yo no sé de dónde han sacado eso, porque eso no existe dentro del contexto bíblico. Y si usted quiere darse cuenta, busque los programas que tenemos aquí en los Enigmas de los Tiempos. Entonces, esas doctrinas religiosas o las doctrinas pseudocientíficas, amigos y hermanos, que les han enseñado a ustedes con respecto a la posición en la que están los muertos, después de muertos, muchas veces pertenecen a principios de espiritismo. Y vamos a ver cómo se propagó y cómo todo este asunto. Ok, dice, se comparten las creencias en la existencia inmortal de las almas de los fallecidos, las cuales pueden ser contactadas mediante rituales determinados. Hermanos católicos que quiero tanto y que el Señor sé que dentro de ese gran pueblo, casi que uno de los más grandes que hay dentro de la denominación cristiana, esta gente tiene muchas creencias con respecto a eso, con respecto a rezos, a los muertos, a sacar indulgencias, a pagar, a sacar del purgatorio y un montón de teorías y doctrinas que, hermanos, sería bueno que las vuelvan otra vez como recomendación, no porque yo les diga que esto es o no es así, sino que las vuelvan otra vez a estudiar a través de la luz de la palabra. Doctrinas religiosas que comparten la creencia en la existencia inmortal de las almas de los fallecidos, las cuales pueden ser contactadas mediante rituales determinados, usualmente con la presencia de medios o de sacerdotes,
y que incluso pueden llegar a manifestarse en el mundo real. Pueden llegar a manifestarse en el mundo real. Oiga, yo he visto manifestaciones espirituales nocivas, obviamente satánicas, dentro de lugares. He llegado a lugares donde están los muebles levitando. ¿Me entiende? Porque había una presencia supuestamente de la persona que se había, el papá de la persona que vivía ahí, y no estoy mencionando nombres, se había suicidado, se había ahorcado en la casa y se había suicidado, y desde ahí empezó un contexto increíble de un montón de, podríamos decirle para que nos entendamos, de poltergeist que existen también, y un montón de manifestaciones ahí espirituales demoníacas, porque eso no era ni que el Señor había quedado en pena, ni que nada de estas cosas, como podemos muchas personas en algún momento haber creído, hasta me cuento yo entre esas, sino que era que había una presencia inmunda, satánica, que existía y que estaba atormentando a la familia. O sea, tenemos que entender que los muertos ya no vienen más. Estudiando el caso de la familia esta, para decirles algo, nos dimos cuenta que una de las personas que eran hermanas del Señor era una persona que era una practicante de los Rosacruces, y entonces ella era una sacerdotisa de los Rosacruces y practicaba todas las magias esotéricas que se ven en esas sectas. Ok, entonces dice así: en la existencia inmortal de las almas contactadas y pueden llegar a manifestarse hasta en el mundo real. Ok, ¿qué es un medium? Entonces, un medium es una persona o aquella persona o cualquier persona que diga que puede traerle, llevarle, jalarle algún mensaje de algún muerto, o que le puede interpretar lo que esa persona le quiere decir a usted. Cuando usted viene y se le acerca a una persona y dice: yo me soñé con mi tía y mi tía me decía que esto, hermano, le voy a decir una cosa, eso significa que tal y que tal lo otro, porque su tía lo que quería decirle era eso. Perdóneme, pero eso es una mentira y una falsedad. ¿Me entienden? Porque el muerto ya no sabe nada ni se va a meter con nosotros. Estos mediums traen, veanlo en lo que se convierten. Tienen el don de espiritualidad muy desarrollado. Sirven de canal para contactar con las energías del universo, ancestros y guías espirituales. Según el concepto esotérico, y obviamente dentro del contexto bíblico ya lo vimos que existían en Deuteronomio, en Números, en Levíticos, cuando empezó Moisés a escribir el Pentateuco, los primeros 6 libros. Amigos y hermanos, tenemos que entender que ya estaban esas prácticas ahí, ya habían personas que llamaban a los muertos y se manifestaban en forma corpórea. Tenemos que entenderlo. Es un enlace, el medium, es una conexión. El medium para los espíritus es un agente intermediario o un instrumento. Hay personas que dicen tener ciertos dones, tengan mucho cuidado cuando las personas quieren manifestar algo que vaya fuera del contexto bíblico. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que eso existía? 1 Samuel 28. En 1 Samuel 28 nos vemos al rey Saúl, que ya viene y cae la gracia divina de Dios y ningún profeta le quiere hablar. Dios por medio de ningún profeta. El hombre está todo obstinado, y hablo así a buen término. Y entonces dice, en el versículo 3 de ese capítulo 28, ya Samuel había muerto, Samuel el profeta, ¿verdad? Y no había, en todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado a la tierra a los encantadores y adivinos. Primero le había hecho lo que tenía que hacer, pero resulta que después, en el versículo 7, ya después de que Samuel muere, y como él no mata al rey, que lo mandaron a destruir todo, a hacer un anatema completo, sino que se trae al rey y lo más gordo de los carneros, y ya tiene una X. El hombre, Dios no le quiere hablar, le vuelve el rostro por desobediente y por no hacer caso a la palabra divina, que eso nos remueve las barbas a nosotros también. Entonces, en el versículo 7 ya dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscando una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Por medio de quién? De la persona, pregunte. Cuidado también con las profecías, interpretaciones. Hay espíritus inmundos. Dice que no eran de nosotros,
porque si hubieran sido de nosotros, los falsos maestros, falsos profetas salieron de medio de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Permanecido en qué? Permanecido en las escrituras. A veces las personas interpretan cosas, volvemos a lo mismo, el asunto de los muertos. Algunas iglesias muy enfáticamente rezan y abiertamente piden por personas para que sean aliviados de, o para que puedan obtener que, cuando la Biblia dice que eso es neta y exclusivamente espiritismo y consultar a muertos, adivinos y necromantes. Ok, pero entonces Saúl dijo a sus siervos: buscando una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron que aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. La mujer entonces, vean esto, para que entendamos esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Preguntó la mujer. Vean qué interesante. El diablo ya muchas veces ni siquiera sabe que hay, o no puede saber que hay en nuestros pensamientos. Pero a veces nosotros, con insistencias o con algunas cosas que no tenemos ni que meternos, abrimos la puerta para que el enemigo nos traiga a la vista lo que nosotros queremos ver, oír y sentir, y tal vez ni siquiera es eso. Tenemos que entenderlo. Muchas veces no es manifestación, sino es pura y neta emoción. Ok, la mujer entonces dijo: ¿a quién quiere que te hagas venir? Porque hay manifestaciones. Y he oído a gente decir que claro que sí, que han visto una visión donde vieron a la hermana Catalina sentada con los arpas, así el otro día y ayer, cantando en el coro celestial, y eso es una mentira, porque la hermana Catalina tiene que estar descansando hasta que venga Cristo. Y ya lo vimos. Y viendo la mujer a Samuel, clamaban: hazme, bueno, y él respondió, perdón, hazme venir a Samuel. Él ya le dice, igual que la serpiente, con que Dios te ha dicho que de todas las frutas no comerás. No, le dice la mujer, ¿verdad? Se va uno siempre ahí a que le muevan la escalera para caerse uno. No, de todas no, solamente de esta. Entonces ahí fue donde vino la tentación. Hazme venir a quién, a Samuel, y ver lo que pasa. Y viendo la mujer a Samuel, según ella en su visión, clamó a gran voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer le respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, pero no era Samuel. Dice que Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Les marqué eso abajo porque nunca, ni siquiera los ángeles, y tenemos un tema que acaba de pasar de los ángeles, estúdielo, nunca, ni siquiera los ángeles han permitido que se les rinda adoración y se doblen rodillas ante ellos. Así que nos damos cuenta inherentemente que eso que apareció ahí era un hombre anciano vestido con un manto, y Saúl dijo y pensó que era Samuel. El diablo te puede engañar haciéndote aparecer lo que tú quieres ver. Tenga mucho cuidado. No busquen lo que no se les ha perdido. Mantengámonos dentro del abrigo del Altísimo. Mantengámonos bajo la sombra del Omnipotente. Porque si nos salimos de ese abrigo y de esa sombra, el que busca, encuentra. Y lo que usted encuentra puede hacer que no le guste y no le traiga bendición después. Así que, hermanos, yo les digo, no pidan ver ni encontrar lo que ustedes no necesitan ver ni encontrar, y mucho menos si va fuera de un contexto bíblico. Ok, ¿de dónde nace este asunto del espiritismo? No sé cómo estoy con el tiempo. Si alguien me ayuda, les agradezco. Voy a leer término a esto. Gracias. Las presencias sobrenaturales que ocurrieron en la granja de los Fox, en Heidelberg. Vea, tienen que entender, en 1848, y tengo que hacer un estudio de eso, porque en esto me han preguntado mucho, ¿verdad que los adventistas son iguales a los mormones y los mormones son iguales a los testigos de los Jehová? Y en ese tiempo nacieron también lo que es el espiritismo. En estos años que nacieron un montón de verdades, también se propagó un montón de mentiras. El espiritismo y estas manifestaciones extrasensoriales
de los seres muertos, supuestamente, que es lo que se llama el espiritismo, contactarse, ya lo vimos con los muertos en otro plano. Estas manifestaciones siempre habían existido, y vea que ya lo vimos en el tiempo de rey Saúl. O sea, estamos dándonos cuenta, pero en 1848 ocurre algo con estas hermanas Fox. Estas hermanas vivían en una casa y parece que se comunicaba un espíritu con ellas a través de golpes. Ellas hacían preguntas y los golpes empezaban a contestárselas y así sucesivamente. Entonces eso dio a un despertar increíble con respecto a lo que era el gnosticismo y con respecto a lo que eran los espíritus. De hecho, casi la mayoría de los cultos o las religiones de origen asiático, de origen chino, de origen americano, tienen incorpóreo a la comunicación con los espíritus, con la descendencia, consejeros ancestrales. Tenemos que entenderlo. La santería, esto es parte incorpórea del espiritismo, de la santería, de las religiones del Mayá, el Yoruba también, que se practica mucho, Palomayome. Todas estas religiones tienen incorpóreas el traer a los espíritus ancestrales. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de identificar muy bien que nuestros seres queridos que han muerto nunca van a venir a este plano nuestro, nunca van a venir a esta tierra y no nos visitan ni tienen, hermanos y amigos, ningún mensaje para nosotros. Eso es de mucho cuidado. Ok, seguimos ahí. ¿Cómo se popularizó después de que pasó esto? Pocos años después, en 1857, aparece un hombre que yo creo que ustedes ya tienen que, por solo que les diga Alan Kardashian, ustedes van a saber quién es. El espíritu o el libro de los espíritus es uno de los libros más usados por las personas espiritistas, gnósticas. Además, este hombre tuvo una gran colección de libros más. Entre esos está también el libro de los mediums y algunos otros libros que escribió, en donde empezó a propagar algunas formas, enseñanzas, señas en las que usted podía tener métodos de llamamientos. Y yo hablo esto así como se los estoy diciendo porque ustedes tienen que tener mucho cuidado. No se les ocurre estar investigando las cosas que no tienen que estar investigando porque se abren puertas. Ok, la publicación de 1857 de este libro de los espíritus por Hippolyte Léon Denisard Rivalier. Vean qué interesante. Alan Kardec, que es el creador de este libro, propagó con su literatura lo que fue el espiritismo y se volvió una práctica muy común. Es más, de hecho, dentro de lo que se dio en eso, en el año 1893 ya se fundó en Estados Unidos, o surgió en Estados Unidos, la Asociación Nacional de Espiritistas, la forma ya oficial. Estamos hablando de 1893, 17, 90, hace 140 años y un poquito más o un poquito menos de ahí, si no me fallan los cálculos. Entonces tenemos que entender que eso fue lo que hizo que se propagara, y no solo ahí, sino en Europa, ya el contexto esotérico y espiritista. Al día de hoy hay grandes iglesias espiritistas, hay de todo, canales. Bueno, yo no sé en qué mundo viven todos, ¿verdad? Y yo sé en el que vivo, pero por lo menos a mí me interesa muchas veces darme cuenta del enemigo cómo se propaga. Pero esto es algo increíble. Antes la gente se escondía para decir que era un espiritista, porque era condenado y era muerto en el Antiguo Testamento. No nos vayamos tampoco a la violencia, ahora no los mataríamos. Pero en mis 56 años antes, a decir usted que era un espiritista era mal visto. Ir a visitar a una bruja, a un chamán, a un indio, de estos indios que curan, naturistas y todo este asunto, bueno, no, era mal visto. Pero, gracias, pero ahora hay hasta iglesias y grandes, perdónenme que se los diga, consorcios. Ok, voy terminando con estos 3 versículos que me quedan aquí, 4. Voy a hacerlo porque tengo que dejar este tema bien claro para que nosotros entendamos. Los muertos, nada que ver. Eso es un concepto que se me aparece, que me dijo que mi tía me trajo un mensaje. No, mi tía, mi abuela, mi sobrina, mi cuñada, mi esposa, mi mamá, por más que la quisiera, no me va a traer ningún mensaje. Buenos recuerdos, bien. Malos recuerdos, pídele al Señor que le dé paz y se los quite de la cognitiva, de la mente, del hipotálamo, de todos los sistemas nerviosos que nos permitan a nosotros soñar, pero no es nuestro familiar. Claro que sí, yo me levantaba soñando en las noches, muchas veces con mi papá, que ya se fue y lo amé montones, mi mejor amigo, y claro, me levanté una vez llorando porque estaba
triste lo que estábamos, no me acuerdo que estábamos hablando, pero con tristeza me levanté, pero sé que fue una emoción, un sueño y no fue nada más que eso. Ok, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, si aún nosotros, decía Pablo, oiga, o un ángel del cielo, si aún los maestros que escribieron casi que el Nuevo Testamento, o algún ángel del cielo que bajara revoloteando bajo un fuego de luz o de llamas o de lo que usted quiera, os anunciara otro evangelio que no sea este, contrario al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibís, sea maldito doble para que no le falte. ¿Me comprende? Y vean la calaca que les pongo ya a la par. No es nuestro familiar el que viene, así le digan o le quieran. Si usted consulta a un adivino, si usted consulta a un necromante, está en problemas ante Dios. Primera Tesalonicenses, que nos da esperanza, que nos da esperanza de que viene Cristo y nuestros familiares lindos y hermosos que han sido fieles y que fueron hallados con peso para ser resucitados y transformados, nos vamos a ver si somos hallados con peso en las alturas de los cielos con Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 4, 16, 18, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. ¿Junto con quién? Con ellos. Y dice de los muertos sin Cristo, que ese tema lo voy a dar, pero tengo que dar uno primero acerca de tecnología que me han pedido y después sigo con el de la segunda muerte. Se los digo, porque tengo que hablar acerca de de lo que están haciendo algunos drones y algunas cosas que han preguntado por ahí. Me quedan 4 minuticos, termino estos 2 versículos. Mas los otros muertos, los muertos sin Cristo, los que pecaron, los que no fueron resucitados con Cristo Jesús y llevados al cielo por 1000 años, no volvieron a vivir. O sea, si vuelven a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años, esta es la primera resurrección de ambos. Ok, y la promesa, para que sepan, a Dios no le importa si usted lo trituró, lo mordió, se descompuso, se explotó, se murió feliz, entero, o se preservó durante 15 años, pero vea el poder de su Dios y de mi Dios, hermano. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, qué bello, vive en ustedes y en mí, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos y al mío, mortales, por medio de su espíritu que vive en nosotros. Mi nombre es Freddy Peña, este es Los Enigmas de los Tiempos CR. Les espero el próximo miércoles para que veamos unas noticias interesantísimas de tecnología y de cómo la ciencia ha aumentado en estos últimos tiempos. Está la gente muy preocupada por lo que están haciendo los drones con la atmósfera, el cambio climático, un montón de cosas que vamos a estudiar y luego vamos con la segunda muerte. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.